Continuamos por FM Tiempo a través del 100.9 del dial, a través de tiemporojas.com, y siempre es un gusto saludar a Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial del SECAITRA, para hablar de cuestiones que tienen que ver con el tránsito. SECAITRA es el Observatorio de Seguridad Vial. Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes para vos también, muy bien, gracias a Dios. Bueno, una nueva encuesta, en este caso 8 de cada 10 conductores. Los peatones se comportan de manera incorrecta en la calle, dicen ellos, ¿no? Para 8 de cada 10 conductores, los peatones se comportan de manera incorrecta en la calle. Exactamente, la realidad es que decidimos en este mes de junio tocar un poco el tema de los peatones, ver distintas ópticas y ver qué se sabe y qué no con respecto a la legislación, siendo que por ahí veníamos haciendo estudios que más tenían que ver con conductores o inclusive motociclistas. La realidad es que el número exacto es 84%, ese es el número de conductores que manifestó que a su parecer los peatones tenían conductas que por ahí no estaban ajustadas del todo a la norma. Un número indudablemente muy alto. Sí, pero acá ya se empieza a destapar este viejo resquemor que hay, que yo siempre digo lo mismo. Siempre los conductores teniendo que cuidar a los sujetos más desprotegidos, en este caso serán los peatones, pero también aplica para motociclistas y para ciclistas. Muchas veces cuando los conductores por despistes o muchas veces también por negligencia, por ahí en su accionar no cuidan del todo a los sujetos que nombré anteriormente, es que se generan estos recelos, digamos, que se dan mucho entre conductor y motociclista, entre conductor y peatón o conductor y ciclista, ¿no? La ley de tránsito de por sí le otorga a los peatones el derecho de prioridad, de eso no hay duda. De eso no hay duda, también regula cómo deben y por dónde deben andar su circulación, digamos, es circulación, caminar, ¿no? Pero establece que deben hacerlo siempre por la acera, nunca por la calle, deben cruzar las calles en las esquinas por la senda peatonal y no por la mitad de la calle. La realidad es que la legislación es más bien dispersa con respecto a los derechos y las obligaciones de los peatones, pero la realidad es que en todo momento la ley de tránsito lo que trata de hacer es generar un contexto seguro para los peatones, y de eso dependerá mucho que los conductores tengamos la conciencia suficiente para entender que en toda boca calle, esté semaforizada o no, igualmente, por más de que veamos el verde, hay que prestar atención a que ningún peatón haya iniciado su cruce, digamos, su cruce de la calle. 8 de cada 10 entonces dijo que no se comportan de manera correcta. ¿Esto varía en cuanto a la edad? Sí. Notamos que en el caso de los mayores de 50 años, ese número se incrementaba hasta un 90%, y en contraposición los menores de 30 años, ese 84% que comentábamos descendía al 75%. Entonces, ahí vemos como quizá las generaciones más grandes, la franja etaria mayor, considera que el accionar de los peatones es aún peor. Pero volvemos a lo mismo. Acá hay que pensar que los conductores también son peatones. Entonces, si los conductores son los que establecen que los peatones se manejan de esa manera, de alguna forma también se incluyen a ellos mismos, ¿no? Otra de las consultas fue cómo calificaría su propia conducta como peatón con relación al respecto de las normas y del cuidado vial. Esto que estás hablando, ¿no? De el tema de que el conductor también es peatón y cómo se maneja en los dos sectores. Claro, casi un 70%, casi 7 de cada 10 se manifestó ser muy buen y fiel peatón. Entonces, ahí es donde volvemos a la cuestión que siempre charlamos, que cuando tenemos que hablar del comportamiento ajeno, siempre tenemos ojo clínico y muy crítico. Así que acá la conclusión que hay que sacar es que los peatones tienen que ser actores preponderantes en la seguridad vial. No es que el peatón no es una hormiga o es una miga en el desierto, sino que la realidad es que el peatón ordena el tránsito. El peatón, si se ajusta a la norma, si sigue las indicaciones de la ley de tránsito, de alguna forma también ayuda a que el tránsito esté ordenado, ¿no? Pensemos quizá en grandes ciudades en donde los peatones están acostumbrados a caminar en la calle, donde los cruces nunca se dan por las sendas peatonales y siempre por mitad de cuadra. Obviamente genera situaciones de peligro potencial y de riesgo
que sin duda dependerá de los conductores de que tengan el cuidado suficiente, porque alguien que cruza a mitad de cuadra en una calle en donde está permitido estacionar prácticamente no le da posibilidad de reacción al conductor que viene, por más de que venga a la velocidad precautoria, ¿no? Y sobre la consulta, ¿considera que la ley de tránsito estipula por dónde deben transitar los peatones? ¿Qué resultados obtuvo? Casi un 50 y 50, fue 48-52, pero bueno, acá hay dos visiones. La realidad es que se puede poner el ojo en la mitad que desconoce la normativa con respecto a la regulación de los peatones, o, como es en mi caso, yo veo con muy buenos ojos ese 50% que sin ningún tipo de evaluación, me sonó el timbre de mi casa, sin ningún tipo de evaluación previa, obligatoria, como sí tienen los conductores para sacar su licencia de conducir, que haya una mitad de peatones en la universalidad que sepa y esté al tanto de lo que dice la legislación. Yo por lo menos lo veo con un ojo muy positivo. Leyendo el informe, hay 2 artículos de la ley vial que hablan sobre esta situación, el artículo 38 y el artículo 41. Exactamente. Ambos artículos lo que dicen es en cómo deben cruzar las calles las personas, que debe ser siempre por la senda peatonal, y el otro artículo lo que establece es la prioridad de paso en el caso de vías no semaforizadas, siempre teniendo el peatón la prioridad, obviamente, por ser el sujeto más desprotegido en la estructura vial, en la infraestructura vial. Fuera de la consulta, fuera de lo que fue la encuesta en realidad, los peatones tienen prioridad, ¿no? El tema ciclistas y motociclistas, ¿tienen prioridad ante los autos, ante camionetas, es decir, ante vehículos de porte mayor? Exactamente, sí. En vías no semaforizadas tendrán prioridad siempre que sea una vía no semaforizada y no venga por la derecha. Es decir, si la moto viene por la izquierda de donde viene el vehículo, tendrá que frenar en la esquina. Igual. Perfecto. Bárbaro, Facundo, muchísimas gracias como siempre, es un gusto charlar sobre todas estas cuestiones que tienen que ver ni más ni menos que con lo diario, con lo que vivimos a diario, en este caso con el tránsito y con las encuestas que se realizan y los resultados que damos a conocer. Si querés agregar algo más, te escuchamos, si no será hasta el próximo contacto. Seguramente así será, muchas gracias por el espacio, siempre es un placer estar con ustedes y poder explayarme sobre los resultados de nuestros estudios. La verdad que muy agradecido. Adiós. Un abrazo, Facundo. Muchísimas gracias. Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial del SECAITRA, hablándonos sobre esta nueva encuesta. Para 8 de cada 10 conductores, los peatones se comportan de manera incorrecta en la calle. Los peatones, junto a los ciclistas, son los sectores más vulnerables del tránsito, indudablemente. Ciclistas, también motociclistas. Al funcionar su cuerpo como escudo de los golpes, son los que más perjudicados están ante un siniestro vial. La ley de tránsito le otorga a los peatones el derecho de prioridad, reconociendo así su vulnerabilidad y buscando que los conductores sean conscientes de ella. Y además expresa cuáles son los lugares por donde deben circular. Pero las preguntas hay que hacérselas y muchas veces no siempre los conductores, ni los peatones, ni los conductores de vehículos de porte menor saben del respecto, ¿no? ¿Cómo se comportan los peatones en la vía pública? ¿Se desconoce la normativa que regula la circulación? Bueno, entre las preguntas, los argentinos nos comportamos correctamente en la calle. Bueno, 8 de cada 10 dijo que nos comportamos de manera incorrecta. El 9,5% consideró que los peatones son los que se comportan de manera correcta, casi un poquito menos del 10%, y el 6% no opinó al respecto. ¿Cómo calificaría su propia conducta como peatón con relación al respecto de las normas y el cuidado vial? Bueno, allí el 64,4% sostiene ser muy respetuoso y cuidadoso con el peatón y cumpliendo con las normas. El 64% sostiene que es muy respetuoso y cuidadoso como peatón. El 33,7% dijo que solo a veces es respetuoso y cuidadoso. Y solo el 1,2% expresó que nunca es respetuoso ni cuidadoso. Esto varía según la franja etaria, según la edad. ¿Considera que la ley de tránsito estipula por dónde deben transitar los peatones? Solo la mitad, 52,7% aproximadamente, contestó certeramente que la ley lo estipula de manera concreta. El 36% dijo que no lo estipula de manera concreta y el 11,3% no lo sabe.
Es decir, que muchas veces no hay conocimiento sobre las leyes de tránsito por parte de ya sea conductores de vehículos de porte mayor o menor, como también los peatones.